Cuarta catequesis. Hoy trataremos de la interpretación de la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ha dicho entonces que la Sagrada Escritura tiene dos autores. Está el autor humano, que pone en juego todas sus facultades, todas sus capacidades, que es un hombre concreto, que vive en un contexto concreto, en un lugar concreto, que tiene una formación, una cultura particular, pero el autor principal es Dios. Por lo tanto, para interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura, nos va a decir el Catecismo, tenemos que considerar esta doble dimensión, la dimensión humana y la dimensión divina. Si excluimos cualquiera de las dos, nos podemos equivocar. Y la Iglesia a lo largo de los siglos ha investigado y ha apoyado la investigación, el estudio a través de todos los métodos exegéticos, tanto histórico-críticos como los métodos más espirituales, el método canónico, los distintos modos de entender la Escritura que complementen estas dos dimensiones, divina y humana. Lo primero entonces que dice el Catecismo en el punto 109 es que en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por lo tanto, para interpretarla bien, hay que estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar, ¿sí?, dimensión humana de la Escritura, y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras, la dimensión divina. Y insiste mucho el Catecismo en que hay que descubrir la intención de los autores sagrados. No solamente fijarnos en la materialidad del texto, sino sobre todo a la intención. Y esta se descubre cuando conocemos el autor, conocemos los destinatarios de los libros, conocemos el contexto histórico en que surgen estos libros bíblicos. Por eso dice, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. No es lo mismo analizar un texto de los primeros 11 capítulos del Génesis que analizar un texto del Evangelio de Marcos o el libro del Apocalipsis. Entre los géneros literarios son, por ejemplo, los Apocalipsis que aparecen no solo en el último libro de la Biblia, sino también en diversos pasajes de los profetas. El género apocalíptico es un género propio que utiliza un lenguaje simbólico, donde los números, donde las figuras de animales, donde ciertos colores, etcétera, tienen un sentido bastante preciso, pero para eso hay que conocer ese género literario llamado la apocalíptica. Y así, entonces, tenemos que tratar de entender exactamente cuál fue la intención de los autores sagrados. Pero, como la Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación. El principio se formula de manera general así. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu que fue escrita. Cuando pone espíritu, es espíritu con mayúscula. Solamente guiados por el Espíritu, impulsados, iluminados por el Espíritu Santo, podemos comprender estos textos que fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Este criterio general se va a concretar en 3 criterios subordinados. El primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque en efecto, dice el Catecismo, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Entonces, la unidad de la Escritura, toda la Escritura es una en razón de su autor divino. Y esta Escritura encuentra su centro y su culmen en Jesucristo. Este criterio es muy, muy importante. Hay algunas sectas o hay algunas comunidades eclesiales provenientes de la Reforma Protestante que toman textos del Antiguo Testamento y desconocen
la unidad de la Escritura y el contenido de toda la Escritura. Por ejemplo, hay algunas comunidades de inspiración cristiana que prohíben comer ciertos alimentos. ¿Y en qué se fundamentan para prohibir comer ciertos alimentos? En textos del Antiguo Testamento. Pero evidentemente eso es un error. ¿Por qué? Porque el centro de la Sagrada Escritura es Cristo. Y porque Cristo dijo con toda claridad, así lo afirma Marcos, que todos los alimentos eran puros. Y así podemos ver cómo hay muchísimas afirmaciones, sobre todo de las comunidades provenientes de la Reforma Protestante y sobre todo de las sectas, que son afirmaciones del Antiguo Testamento que se toman en su literalidad, pero desconociendo la plenitud de la revelación que ha llegado en el Nuevo, que ha llegado con Jesucristo. Entonces, primer criterio, prestar atención al contenido y la unidad de toda la Escritura, ver en la totalidad, ¿sí? No se puede tomar un texto del Antiguo Testamento aislado, es necesario ponerlo en contexto de toda la palabra, especialmente de las palabras de Jesucristo. El segundo criterio, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Hemos dicho con mucha fuerza en la segunda catequesis que la tradición es anterior a la Escritura, que la Escritura es un modo de tradición y que es la Iglesia a la que se le ha confiado la palabra y que la Iglesia misma, sobre todo los textos del Nuevo Testamento, han sido puestos por escrito por miembros de la Iglesia, por apóstoles o discípulos de los apóstoles. Hay un adagio muy hermoso de los padres de la Iglesia que es citado en el Catecismo: la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Por lo tanto, es necesario cuando analizamos, cuando estudiamos, cuando tratamos de obtener una interpretación correcta de un texto, ver cómo fue interpretado ese texto por los padres de la Iglesia, por la misma Iglesia en su liturgia a lo largo de todos los siglos y por el magisterio de la Iglesia. Interpretarla sin la Iglesia es abusar del mismo texto escriturístico. ¿Por qué? Porque la palabra fue confiada antes a la Iglesia que al texto escrito. Por eso la Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Y por eso nos dice el Catecismo que la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Vaya esto a pasajes como los del pecado original, el sentido que tienen los relatos de Génesis capítulo 3 y sobre todo los de Romanos 5, donde está el dogma del pecado original. Vaya también esto a la interpretación sobre el origen de los sacramentos, el momento de la institución de cada uno de los 7 sacramentos. La Iglesia en su magisterio lo ha definido, por ejemplo, en el Concilio de Trento, pero esto ya tiene una raíz en la tradición más antigua de los padres, o el ver a María Santísima, la mujer del Apocalipsis, si bien admite también una interpretación eclesiológica, también desde muy antiguo se ha visto allí la presencia de María y un fundamento para el dogma de la Asunción. Entonces son interpretaciones de la tradición que entonces un cristiano, para poder adecuadamente entender la Escritura, no puede dejar de lado. Por último, tenemos que estar atentos a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Es parecido al primero, al de la totalidad de la Escritura, pero acá ya se refiere a las verdades de la fe. Pensemos entonces ciertas afirmaciones del Evangelio, donde se nos dice, por ejemplo, que Jesús se enojó. Nosotros habitualmente interpretamos que si una persona se enoja, esa persona comete pecado. Pero sí también la Escritura afirma que Jesús no conoció el pecado, que se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Podemos interpretar con toda claridad que hay ciertos enojos, el enojo como el que tuvo Jesús, la santa ira de Jesús, que no es precisamente un pecado. Y así, entonces, esta analogía de las verdades de la fe nos ayuda a interpretar correctamente. Bueno, espero que te sirva esta catequesis
Y termino con un texto hermoso que estaba después del primer criterio. Dice allí Santo Tomás de Aquino: por el corazón de Cristo se comprende la Escritura, la que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías.